que va ocurriendo todos los días de manera constante, a afectar la autoestima del estudiante. Hay momentos en que el estudiante, y aquí venimos con las señales, que es muy importante que los padres y los docentes tengan en cuenta. Cuando un niño empiece a cambiar, empieza a sentir mucho más triste, apagado, sin energía, o por el contrario, está muy agresivo, grita, le responde mal a la mamá, empieza a ser más abusivo de repente con sus compañeros o con sus, o la persona que lo cuida, o el hermano, o con la mascota incluso, esas son señales, ese niño está siendo afectado, algo pasa, algo no va bien con sus emociones. Entonces, es importante allí conversar con él. Y es importante que padres, ustedes conversen todos los días con sus hijos y les pregunten si alguien los está molestando. Si, por ejemplo, uno de ellos dice, eres una tonta, y se lo dice a su mamá, por ejemplo, pregúntale, discúlpame, ¿por qué me estás diciendo tonta? ¿Quién te dice tonto a ti en el colegio? Entonces, ir extrayendo información es muy importante. Es muy importante que haya una confianza estrecha con sus hijos, que permanentemente ellos sientan que ustedes los van a validar. Por ejemplo, algo que está muy mal, que generalmente ocurre cuando hay situaciones de bullying, es que el niño llega a la casa y le dice al papá, oh, mamá, no quiero ir al colegio, Juanito me está pegando constantemente, me agrede, me insulta, se burla, y yo ya no quiero ir al colegio. Entonces los papás a veces creen que eso es una estrategia para no ir al colegio y simplemente faltar porque es flojo, ¿no? Y que dicen, ah, no, tú eres flojo, tienes que ir al colegio. No, señores, por favor. Les pedimos desde la comunicación consciente que escuchen y se detengan a pensar qué les pasó a ustedes cuando eran niños y cómo les hubiera gustado a ustedes que si eran agredidos o acosados, ¿cómo les hubiera gustado a ustedes que sus padres reaccionen? De la misma manera les pedimos a ustedes que escuchen a sus hijos, que validen a sus hijos, y si alguno de sus hijos les está diciendo que algo está pasando en el colegio que no les gusta, de inmediato poner atención, escuchar e ir a la dirección, comunicarlo, hablar con la psicóloga de la institución educativa. Es muy importante tener en cuenta que hay colegios del Estado que no tienen psicólogos. Entonces, de frente hay que comunicarlo a la dirección y si ustedes ven que la dirección hace caso omiso a sus quejas, comunicarlo, reportarlo al CICB del Minedu, pero también a la de MUNA. Y también es muy importante que ustedes tomen nota de cada cosa que va pasando. Hagan un registro, una agenda en la cual ustedes digan, por ejemplo, escriban, o 1 o 2 de noviembre ocurrió este hecho y vamos escribiendo, vamos anotando lo que nuestro hijo nos dice. A ver, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué te hizo el niño? ¿O qué te hizo la niña? ¿Qué te dijo? ¿Te tocó, no te tocó? ¿Te golpeó? O a veces ocurre que no es una niña o un niño el que lo está agrediendo a tu hijo, sino un maestro o una maestra. Y allí es mucho más grave la situación. Entonces, por lo general hay testigos, entonces es muy importante que también conversemos con la mamá, el papá de los otros niños del salón que son amigos de tu hijo para que cuenten si es que están siendo testigos de este acoso contra tu hijo. Ahora, normalmente cuando es bullying, que es entre niños, la situación, hay 3 aspectos. Uno es el acosador, que se dice el victimario, ¿no? El testigo y la víctima. Entonces, ¿qué ocurre con la víctima? La víctima por lo general le queda por miedo a perder a los amigos, entre comillas, que él cree que son sus amigos y que es normal que lo traten así. Pero cuando ya empieza a deteriorarse la relación, ya empieza a ser sistemático, obviamente ya no va a querer estar con esta
personas y más bien va a tratar en lo posible de alejarse. Pero a veces hay otros niños que no se alejan y aunque les peguen, aunque les griten, continúan con el abusador al costado, siguiéndolo de manera permanente. Y puede ocurrir que en un periodo no más de un periodo, ahí es muy peligroso, señores, porque cuando un niño constantemente es agredido, es ofendido, humillado, va a surgir en él una gran frustración, una gran tristeza y una gran ira. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ese niño no se defiende, va a ir a casa, va a traer en la casa toda esa ira, toda esa frustración contra alguien de la casa, contra la mamá o contra el papá, contra el hermano o contra la mascota, a algún vecino con el que juegue. Entonces, si usted de que es o hija se vuelve de la nada o no era así, entonces hay que estar muy atentos. Y lo otro más peligroso, mi querido Néstor, es que pueden presentarse situaciones de intento de suicidio. ¿Me escuchas bien? Te estamos escuchando. El intento de suicidio puede ocurrir en un transcurso. ¿Qué ocurre? En una persona adulta, cuando sufre hostigamiento, por lo general la persona adulta puede defenderse o tiene formas de decir, oye, yo de acá me voy, ¿no? Esto ya no soporto más esta relación, esto lo corto. Pero el niño, por lo general, y más aún en esta pandemia que ha ocurrido, los niños quieren tener amigos, entonces creen que tienen que soportar todo para no perder a sus amigos, tienen miedo, pero ese miedo, miedo que no lo pueden comunicar y que lo tienen ahí guardadito, puede tornarse en una gran tristeza llamada depresión. Y cuando la depresión es profunda y al sentirse humillados, los niños pueden intentar quitarse la vida, porque creen que, bueno, nadie me quiere, nadie me escucha, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis amigos tampoco, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y se empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y cuando esto ocurre, nosotros tenemos que estar muy atentos como padres, porque un niño en solo 2 o 3 meses de depresión puede tener esas ganas de quitarse la vida. Y eso, ustedes saben que no hay forma de dar más siempre. O sea, que un hijo se nos vaya, una hija se nos vaya, imagínense, no hay que resuelva la vida. Entonces yo les pido a papitos, mamitas, que por favor estén muy atentos, muy atentas a todo cambio de actitud en sus niños. Es muy importante también que les pidan que escriban en un papel todas aquellas palabras que están recibiendo de parte de sus agresores y que escriban siempre la fecha, dónde pasó, cuándo pasó, quiénes estaban de testigos, con quiénes estaban, si le reportaron al profesor. Desde el primer momento en que tu hijo o hija te diga que está siendo dañado, verbal o físicamente, tenemos que poner un corte. O sea, tolerancia cero a este tipo de situaciones en el colegio. Y pedir ayuda inmediata al profesor, reportarlo, informarlo al psicólogo, psicóloga, si es que lo hubiera en la institución. Ahora, es muy importante recordar también que las instituciones privadas, colegios privados, están obligados por ley a tener un psicólogo. Lo dice la ley. Entonces, ustedes, padre y madre de familia, tienen la obligación, también el derecho a exigir que ese psicólogo o psicóloga esté presente en el colegio y que ustedes reporten, pero no solamente que quede reportado, sino que tiene que hacerse un seguimiento para ver quién es la víctima, perdón, quién es el victimario y quiénes son los testigos. Ahora bien, normalmente el niño que es acosador, el niño que es el agresor, ese niño también es una víctima,
porque generalmente el niño que es violento, que agrede, que constantemente está tratando de dañar a otros, es porque él también en casa probablemente haya sido violentado. Entonces, o en casa o en otro lado, o en el mismo colegio. Entonces, este es como un círculo negativo, es una espiral negativa de violencia que tenemos que cortarla desde casa, desde el colegio, desde todos los ámbitos. Néstor, te cedo la palabra. Perfecto. Clarísimo lo que deben hacer los padres, lo que deben hacer los alumnos. El colegio tiene una gran responsabilidad. El colegio tiene una gran responsabilidad y la sociedad también. Y en ese escenario, Gisela, Conectados Global Media ha organizado y programado un taller. Cuéntanos el taller que es mañana jueves a partir de las 7 de la noche. Sí, efectivamente mañana el taller que vamos a realizar es gratuito, está dirigido a padres de familia, madres de familia. Ustedes pueden inscribirse, por favor, los cupos son limitados, por eso es previa inscripción al 999-6390-82. Escriben a ese número su nombre completo, su correo e inmediatamente después van a recibir el enlace virtual para la reunión. Como te comenté, Néstor, repito el número 999-6390-82. Como les comenté, estos talleres los estamos llevando a diversos ámbitos, también los vamos a llevar a los colegios. Ya hemos estado tratando el tema de violencia y prevención de violencia con docentes. Vamos a actuar más a fondo con niños, porque los niños, ¿qué pasa? Muchas veces en casa también puede haber violencia y los niños no tienen herramientas, no tienen conocimiento de cómo defenderse. Entonces, es importante que desde el colegio se les enseñe qué hacer, pero también cómo prevenirlo. Entonces, tanto en el taller que vamos a dar mañana para padres, como en todos los talleres que estamos dando docentes y de niños, enseñamos técnicas también de mindfulness, que tiene que ver con técnicas de respiración, técnicas de relajación, de contención, de autocontrol de emociones, de liberación de emociones negativas, de autogestión del pensamiento negativo y cómo ese pensamiento negativo lograr voltearlo, girarlo y convertirlo en un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque todo acto de violencia empieza con un pensamiento negativo y parte del miedo. Muchos actos de violencia comienzan por miedo ¿no? Miedo a que ese niño sea mejor que yo, miedo a que me abandonen, miedo a que de repente yo no sea bueno para tal cosa, inseguridades, celos, envidias, egoísmos. Entonces, hay muchos miedos que tenemos que cortar para poder lograr una mejor convivencia y mayor paz en los colegios. Atención, papitos y mamitas. Acá también, si me permites, Néstor, es muy importante que nos pongamos nosotros a pensar en qué colegio los hemos puesto a nuestros hijos, porque también ocurre que hay colegios que están dirigidos por docentes que podrían estar también presentar algún trastorno psicológico o mental. Lo digo porque hay varias denuncias contra docentes o maestros que han agredido o han hecho algún acto de acoso sexual a los menores. Entonces, atención, mucha atención, no nos confiemos, siempre estemos muy atentos a través de la PAFA, a través de las delegadas, formen grupos de mucha comunicación entre los padres, intercambien información, reúnanse. Si alguno de sus hijos les está diciendo que el profesor está siendo agresivo, que se está burlando de él, o se burla de su apellido, o de lo que sea, tolerancia cero, papitos. O sea, inmediatamente llamar a la amiga, al padre, familia y decir, oigan,
saben si la maestra está maltratando a los chicos, es cierto que la maestra está burlándose de mi hijo, no tengan vergüenza. Generalmente hay papás que tienen vergüenza de decir, oye, mi hijo le están haciendo bullying. ¿Por qué? No, ustedes son los primeros que tienen que defender y cuidar a sus hijos y que no les dé vergüenza. Hay gente que dice, ay, no, tú eres muy sobreprotector. No, no, papito. Estamos aquí justamente para ayudar a nuestros hijos a estar sanos, a salvo y protegidos. Estamos aquí para guiarlos y ser sus mejores amigos. En la medida que seamos los mejores amigos de nuestros hijos, ellos también van a aprender a ser buenos amigos con sus amigos. Entonces, estamos todos en un proceso de aprendizaje. Vamos a fallar, a gritar, de repente perderlos. También aprender a meditar, si aprendemos técnicas de relajación, si aprendemos técnicas de, oye, ¿cómo hago para cortar esta secuencia de violencia? Podemos estar mejores como padres y como hijos. Y algo que es muy importante, cuando haya una discusión, cuando al primer momento que ustedes sientan que va a generarse una discusión en casa, decir, a ver, respiremos, tiempo fuera, ándate a tu cuarto, respira, yo también voy a respirar. Y cuando estemos tranquilos, volvamos a juntarnos y a conversar. Y lo otro que también es muy, muy importante es que si tu hijo o tu hija está siendo acosada, si hay algún indicio de bullying, también pide ayuda a un psicólogo, a un especialista externo, también de mindfulness puede ser. Contáctate con nosotros a Conectados Global Media al 9963-9082 o al 939-26889 para guiarte y recibir el soporte socioemocional que necesites, porque en esto no estás solo. O sea, no estás solo. A veces hay situaciones muy dolorosas que a veces un hijo no quiere comunicar porque no quiere ver triste al papá o a la mamá, porque de repente el hijo dice, de repente está violado, Dios no quiera, y no lo quiere contar por vergüenza o porque no quiere hacer sufrir al papá o a la mamá. Y a veces uno no está tampoco con ganas de escuchar eso, tienes miedo a escuchar. Entonces tienes que tener al lado alguien que te ayude a guiarte en el camino y a tratar todo el dolor y el sufrimiento y sobre todo ayudarte a salir adelante porque, ojo, de todo esto tenemos que salir con un para qué y no un por qué. De todo esto tenemos que salir diciendo, bueno, esto pasó, pero hay un para qué. Y todo se tiene que superar, todo tiene que superarse y salir adelante. Los niños pueden salir adelante de una agresión continua, de un bullying, sí, y hay que enseñarle a tener mayor autoestima y también a que no le hagan a los otros lo que le hicieron a ellos. Entonces, hay que cortar esta espiral de violencia y que el Perú viva sano, a salvo y protegido, a todos nuestros niños que estén siempre sanos, a salvo y protegidos. Y aquí los invito a inhalar y exhalar, a respirar profundamente. Una vez más, respiremos y exhalemos. Y unidos, digamos que siempre nuestros niños estén sanos, salvos y protegidos por la gracia divina de nuestro Padre y Madre del Cielo, y que siempre nosotros como padres podamos guiarlos, cuidarlos y protegerlos con el ejemplo en todo momento. Gracias por existir y ser amor. Bendiciones, Néstor, y a todo tu público televidente. Gracias también, Gisela. Tenemos en pantalla la información para nuestros televidentes que nos están pidiendo. Ingreso libre, además, hay que decir que es el ingreso libre, taller virtual Mindfulness para padres, cómo detectar si mi hijo o mi hija sufre bullying o acoso sexual y cómo ayudarlo a sanar y salir adelante. La fecha del taller, mañana jueves 3 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Es una sala virtual Meet. El ingreso es libre y las inscripciones están en los teléfonos 999-639-082 y también
al teléfono 939-2068-89. La entrevista, además, para nuestros televidentes queda grabada, está de manera permanente para la consulta. Y con respecto a Vanessa, que tenemos problemas de audio, mañana vamos a hacerle la entrevista porque también la profesional tiene mucho que decir en este trabajo, y vamos a ver si nosotros también ingresamos como BIS Televisión, y vamos a coordinar. Perfecto, los esperamos. Para poder también ser una de las cajas de resonancia de esta preocupación que compromete Mira, a los padres, excelente, a los excelente. chicos Bienvenidos todos los periodistas. Y a los miembros de la comunidad magisterial, a los profesores y directores. Gracias, Gilce. Gracias. Mañana vamos a resolver muchas dudas, vamos a profundizar más al respecto y te agradezco muchísimo a ti, Néstor, y a por este espacio. Gracias. Es la responsabilidad social y esperando que en algún momento MUNAI regrese a las pantallas de BIS Televisión. Hay preocupaciones inmediatas de Conectados Global Media, como esta realidad del bullying, la violencia en los colegios, que hay que combatirla ya de inmediato. Y eso compromete a todos, sin excepción.